una esfera, o que tenés una naranja, centrada, ¿no? En el sistema de coordenadas, en el 0, 0, 0. La superficie, primero, que es la cáscara, no es el interior, no es el sólido. Hablamos de superficie al conjunto de puntos que determinan la cáscara de la naranja. Ahora, si vos mirás la cáscara esa de la naranja o la naranja hueca, esa superficie vive en R3, o sea, su dibujo está en R3, pero los elementos, por decirlo de alguna manera, cosa que ahora voy a hacer la observación, del dominio estarían en R2. Pero cuando hablamos de dominio tenemos que hablar de funciones, y resulta que esta cáscara de una naranja no es una función, porque para un XY, si ustedes se posicionan, van a tener dos imágenes, entonces no es función. En cambio, si en lugar de tener la cáscara de la naranja, vos la cortaras a la naranja a la mitad, te queda la cáscara de arriba o el casquete superior o la semiesfera superior, como lo quieran llamar, entonces ahora sí esa superficie termina siendo función, que ahora vamos a ver conceptualmente cómo definimos todas las cosas. Y si es función tenemos que hablar de un dominio. Y además de eso, en el medio ya metí lo que necesitaba. Tengo una superficie que es la cáscara de la naranja y la corté con un plano. Si la corto con el plano z igual a 0 o el plano xy, me va a quedar la semiesfera superior y la semiesfera inferior. Pero la intersección me va a quedar una elipse o en particular podría ser una circunferencia. Entonces ahí tengo una curva en el espacio planteada como intersección de superficies, la superficie esfera y la superficie, el plano XY o el plano Z igual a 0. Entonces ahí está todo lo que yo les decía al principio. Parto de una superficie y hay que ver si esa superficie es función o no, y además esa superficie podría servirme para escribir la ecuación de una curva que yo quiero representar, pero a partir de ella intersectada con otra superficie. La superficie van a ser igual que en análisis 1, chicos. Vieron que ustedes estudiaron funciones al principio en análisis 1, y para esas funciones, ustedes lo que hicieron es las funciones básicas saberlas. O sea, aprendieron un conjunto de funciones que fueron básicas y después se les dio herramientas que le permitían analizar otro tipo de funciones. Entonces, si yo hoy te digo una función lineal, vos sabés cuál es la pendiente, cuál es la ordenada, aprendiste a graficarla. Si te digo una función cuadrática, lo mismo, aprendiste a calcular las raíces, el término cuadrático, el lineal, el independiente, o una cúbica, o una función valor absoluto, o una función irracional. Son funciones básicas. Bueno, con superficies va a pasar lo mismo. Es como que vamos a hablar de superficies, pero vamos a hablar de algunas superficies que son básicas, que son las cuádricas que ustedes vieron en álgebra. Y si no las vieron, las van a ver enseguida en álgebra. Hay superficies que son las básicas, como la esfera, el elipsoide, un hiperboloide de una hoja, de dos hojas. Entonces van a tener una tablita con las ecuaciones que representan a esa superficie. Y entonces de esa manera van a poder trabajar con las superficies más comunes, un cilindro, un cono, un semicono, un paraboloide o un cilindro circular o un cilindro parabólico o un cilindro hiperbólico, lo que sea. Entonces van a tener, así como identificaron en análisis 1 un conjunto de funciones básicas, vamos a identificar o vamos a dar por sabido un conjunto de superficies. ¿Qué es sabido? Bueno, tener cuál es la ecuación de la superficie y cuál es su gráfica, y de esas no se dudan. Pero de todas maneras, vamos a dar herramientas para aprender, por lo menos a estudiar algunas superficies. Y esas herramientas van a lo largo de toda la materia. Nosotros vamos a empezar con las más básicas de esas herramientas. Ver, bueno, me diste una superficie, ver cómo puedo empezar a trabajar y a analizar esa superficie. Luego terminaremos igual que en análisis 1, si esa superficie llega a ser función, terminamos integrando esas funciones, ¿sí?
Arrancamos con la definición de función, sea D un conjunto de pares ordenados, o sea que estamos trabajando en el plano, generalmente lo llamamos XY, y si a cada par ordenado XY del dominio le corresponde un único valor, que es la imagen a través de F para ese XY, entonces se dice que la función, o que F, es función de X y de Y. Y si eso lo puedo definir para un conjunto de puntos, ese conjunto de puntos es el que vamos a llamar dominio de la función, y el conjunto de valores que se obtienen a través de F se van a llamar imagen de esa función. Quiero hacer una observación acá. En general, usamos como elementos del dominio XY, pero tranquilamente, si ustedes piensan una superficie, lo mismo que pasaba en análisis 1, podría pasar que sea función de X y de Y, o que sea función de otras variables. Nosotros vamos a tener tres variables: la variable X, la variable Y que definen el plano XY, y una variable vertical, que en general la llamamos Z. Entonces, cuando la función o la relación o la superficie es función de X y de Y, en general lo que escribimos es que Z es función de X e Y. La tercera variable es la que depende de las variables X e Y. Aguántenme un cachito. Aguántenme un segundito. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda de lo que hablé? Vuelvo hacia atrás porque hablé mucho y no mostré mucho dibujo ni nada de eso. ¿Hay alguna duda que se les ocurra, que no se entienda nada? Yo vuelvo hacia atrás, trato de aclarar. Bueno. Profe, a mí... Entonces, hola, hola. Sí, 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 está bien. Entonces la imagen, o sea, ahí en la definición dice que el conjunto D es el dominio, entonces D se referiría a Z, No, al el eje Z o no. dominio es el conjunto de pares ordenados XY, Ah, ¿sí? Z serían igual a la imagen del XY, o sea que los valores de Z son los que van a constituir la imagen, no el dominio. entonces ¿Está? sí. Profe, a mí no me quedó algo claro. ¿Una Dale. superficie podría o no ser función entonces? Claro, volvemos al ejemplo más básico, ya vamos a ir viendo, ¿no? Si yo, como te decía, miro una naranja, o sea, la cáscara de la naranja, que ahora vamos a ver si tengo algún dibujito acá. Acá, por ejemplo. Acá, por ejemplo, si yo miro, y esto considero la cáscara de la naranja, yo acá tengo el eje de las X, el eje de las Y y el eje Z. Entonces, para un XY del plano, me paro en un XY del plano, ¿no? Entonces, para ese XY del plano, vas a tener una imagen en la cáscara de arriba y una imagen en la cáscara de abajo. Entonces, esa superficie, más allá de que es una esfera, no es función. Pero si yo a esa superficie la considero la mitad por un lado, por ejemplo, supongamos que esto es como una pelota de rugby y la mitad, ¿no? Pero supongamos que es la esfera. Entonces me paro en un XY y voy a tener solo imagen arriba, no voy a tener más imagen abajo. Entonces la superficie en sí no es función, pero uno puede a esa superficie dividirla en dos funciones, ¿sí? Una que me indique la cáscara de arriba y otra que me indique la cáscara de abajo. ¿Se entiende, chicos? O sea que la naranja entera no es función, pero si cortamos la naranja sí. Exacto, exacto. No es función, la naranja entera no va a ser función, porque si yo miro los XY y me paro en un punto XY, entonces puedo ver que hay un punto en la cáscara de la naranja arriba correspondiente a ese XY y un punto en la naranja abajo. Es como cuando tenés una Sería, circunferencia.
Sería como que el punto xy no tome dos valores diferentes, ¿no? Claro, Ese el inyectivo. punto xy para ser función debe tener, por el concepto de función, una única imagen, no puede tener dos. ¿Está? Entonces, si yo me paro en un xy y veo que tiene una imagen por arriba y tiene una imagen abajo, en realidad esa superficie que estoy mirando deja de ser función. Sí, sí, es la misma definición que al principio. Profe, siempre Sí. hablando que Z es la imagen, ¿no es cierto? Claro, por eso escribimos, ¿vieron cuando ustedes en análisis 1 escriben y igual a f de x? Cuando ustedes escriben que Sí. y es Sí, igual a profe. f de x, dicen que y es función de x o que y es la imagen de x. Los elementos x constituyen el dominio para los cuales esté definida la expresión y los elementos y, que son resultado de aplicarle a los x la f, constituyen la imagen. Bueno, acá hacemos lo mismo, pero para funciones de dos variables. Como yo tengo los z, los x y los y, entonces voy a decir que z es función de x y de y. Lo que pasa que puede pasar como en análisis 1. Podría pasar que y no sea función de x, pero sí x de y. Bueno, acá también podría ser que el y sea función de z y de x. En general, llamamos x e y a las variables independientes y z a la variable que depende de x y de y. Claro, y todo depende con qué plano lo corte, ¿no, profe? O sea, no con todos los cortes va a ser función. Claro, todo va a depender del dibujo que uno tenga, de la superficie que uno tenga y de los planos en los cuales esté considerando quién es función de quién. ¿Sí? O sea, yo tengo 3 ejes coordenados para definir el espacio y tengo un gráfico en el espacio, una cáscara, ¿sí? Que podría ser una sábana, toda doblada, ondulada, quebrada, con agujeros, con rajaduras, lo que sea. Y ahí uno después va a analizar si z es función de x y de y, o si y es función de x y de z. Eso va a depender de cómo se dé el gráfico y ver lo que se quiera analizar. Lo que yo digo es, el apunte está armado considerando que z es la variable que depende de x y de y, pero tranquilamente podría ser que y sea la variable que dependa de x y de z. ¿Alguna otra dudita? Vuelvo hacia atrás sin problema. No, profe. Bien, entonces ahora lo que voy a tratar es de volcar todo lo que hablamos, todo lo que está en el aire, a distintos ejemplos. Pero los ejemplos, igual que en análisis 1, chicos, primero hay que aprender a determinar una formulita o una ecuación o una expresión, como lo quieran llamar, para qué valores tiene sentido, para qué valores está bien definida. Y luego habrá que aprender, en el mejor de los casos, a graficar a esa superficie o aprender a graficar a esa función. Entonces, en este caso me dan una expresión, z igual a x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, fíjense cómo miramos. Z es el resultado de x al cuadrado sumarle y al cuadrado. Entonces, si z es el resultado, z está dependiendo de x y de y. Lo que no sé es si es función o no. Bueno, en principio uno puede ver que cualquiera sea el valor de x y cualquiera sea el valor de y, existirá un único valor llamado z, que es el resultado de sumar los cuadrados de los valores de x y de y. Entonces uno ya puede determinar que esta expresión representa una función. Porque dado un valor de x, y si me das un valor de y, no puede ser que cuando los eleve al cuadrado y los sume, obtenga dos valores de z. Entonces me está diciendo que para cada xy que uno tiene, obtenemos un único valor de z. Y sí, estaríamos diciendo que z es la variable que depende, en este caso, de las variables x e y. ¿Se entendió lo que dije hasta ahí? Vuelvo hacia atrás sin problema, porque no tengo problema en volver
¿sí? Así que pregunten todo lo que sea necesario. ¿Lo vuelve a repetir una vez más, profe? Sí, lo que yo decía acá es que yo tengo esta expresión o esta ecuación, z igual a x al cuadrado más y cuadrado. Entonces lo que digo es que z es el resultado de sumar los cuadrados de x y el cuadrado de y. Entonces yo digo, dame un x, lo elevo al cuadrado. Dame un y, lo elevo al cuadrado, después lo sumo. ¿Cuántos valores vas a tener como resultado? Si me das un x, por ejemplo el 0, me das un y, por ejemplo el 1, elevo el 0 al cuadrado, me da 0. Elevo el y al cuadrado, me va a dar 1. Y ahora lo sumo y me dio 1. La pregunta es, ¿cuántos valores de z obtuve como resultado de hacer esa cuenta? ¿Hay dos posibilidades para z? ¿Z en algún momento va a tomar dos valores? No. Z depende del valor de x, depende del valor de y, y además, para cada valor de x que se me ocurra y para cada valor de y que se me ocurra, obtengo un único valor de z. ¿Se entendió lo que dije? Entonces, esta expresión Sí, sí. representa que z es función de x y de y, o que z depende de x y de y, o que z es la variable dependiente, x e y son las variables independientes. Y determinar el dominio, porque se me habla de dominios porque estoy pensando en una función, determinar el dominio implica determinar esta formulita para qué valores de x y para qué valores de y tiene sentido. En este caso, cualquiera sea el valor de x, lo voy a poder elevar al cuadrado. Cualquiera sea el valor de y, lo voy a poder elevar al cuadrado. Entonces el dominio digo que es cualquier par ordenado, o sea, todo R2. Y en este caso se dice que z es una función polinómica de x y de y, una función polinómica de dos variables. ¿Se entendió lo que dije? Vuelvo hacia atrás en lo que necesiten. Profe, entonces si yo, por ejemplo, tuviera dos valores, o sea, si me dieran dos valores en z, eso ya no sería una función No y sería ahí una función. tendríamos como que, entre comillas, cortar la figura. Eso va a depender del ejercicio que vos tengas. Puede que esa expresión que no es función te pidan convertirla en función, entonces te quedarás con una parte de esa superficie para trabajar con esa parte que te interesa. Como les decía recién, si vos estás trabajando con la cáscara de una naranja y no me interesa la naranja completa, porque me interesa nada más que la parte de arriba, entonces no me hago problema. Tiro la naranja, me quedo con la mitad de la naranja, que ya vamos a ver qué significa hacer eso, cómo se hace, y me quedo con un pedazo de naranja que sí es función y sí será aplicable a alguna de las herramientas que vamos a ver desde el lado del análisis. ¿Está? Pero no necesariamente siempre que no sea función tendrás que convertirlo en una función o no. Eso va a depender de qué estás haciendo y para qué lo querés hacer. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Profe, Sí, te escucho. ¿se me escucha ahí? Ahí te escucho, Agustín. Entonces, y para sacar el dominio, ¿tendría que hacer la intersección del dominio de x y el dominio de y? En realidad, X no hablé de dominio e Y no hablés de dominio. X e Y son tus variables independientes. En todo caso, lo que vos me estás queriendo decir es tengo que ver para qué valores de X tiene sentido y para qué valores de Y tiene sentido. Y con eso vas a armar los pares ordenados X, Y. De hecho, los valores de X para los cuales tiene sentido y los valores de y para los cuales tiene sentido una expresión, ¿sí? Son conjuntos diferentes, entonces no los tenés que intersectar. Son conjuntos diferentes, no es el común de los dos. Sí hay que mirar simultáneamente qué valores de x dejan bien definida la función y qué valores de y dejan bien definida la función o a la expresión. Bien definida me refiero a que puedas hacer el cálculo. ¿Sí? Profe, Sí. si hubiese, Sí. por ejemplo, hubiese habido un raíz de x. Serían los sería- puntos en el plano, ¿no? Sí, Los sí. puntos en el plano me van a dar un valor de z.
qué punto del Exacto. plano me dan ese valor, sería ese dominio. Exacto. Pero cuando vos digas, por ejemplo, como decía recién Agustín, si vos tenés z igual a la raíz de x por y, entonces como tenés la raíz de x por y, por ejemplo, el x no puede ser negativo, el y, Estamos en el primer cuadrante. claro, puntos o del los dos plano. negativos. Esa sería la otra opción. O sea, o el primer El cuadrante primero y el tercero. y el tercero. Y los ejes también. ¿Me entendés? Entonces esa función que después se va a graficar, estaría graficada arriba del primer cuadrante, incluyendo los ejes, o bien en el tercer cuadrante arriba estarían las imágenes, digamos. ¿Sí? Entonces uno que mira, ¿para qué valores de x tiene sentido? ¿Para qué valores de y tiene sentido una expresión si es que la estamos mirando como función? Puede que no necesites mirarla como función, vuelvo a hacer la aclaración. ¿Y por qué podría ser que no necesite mirarla como función? Porque quizás simplemente esté mirando la superficie para intersectarla con otra y hablar de una curva. Entonces estoy escribiendo a la curva como intersección de superficies que podrían no necesariamente ser funciones. Bien. En este caso tengo el z definido de esta manera. Z es igual a la raíz de 3x cuadrado más y cuadrado menos 9. Entonces la pregunta es, ¿qué valores de x y de y satisfacen o verifican que todo lo que está dentro de la raíz, como es una raíz de índice par, sea o bien cero o bien positivo? Entonces planteé eso. El radicando, que es lo que está en el interior de la raíz, sea o bien mayor a cero o bien igual a cero. Entonces de ahí puedo despejar los xy. Si yo de ahí despejo, pasé el 9 hacia el otro lado, fíjense que me quedó esta expresión. Y esta expresión, si paso el 9 dividiendo, me está quedando una elipse. Entonces me dice que son los xy tales que verifican esta inecuación. Dibujé la elipse, pero como me dice mayor o igual, el igual implica que la elipse hay que considerarla, que es lo que tenemos acá. La elipse está dibujada. Y como me dice mayor, tomé la parte de afuera. ¿Y cómo sé si tomar la parte de afuera o la parte de adentro? Reemplazar un punto, por ejemplo el 0, 0. Si reemplazo 0 en x y reemplazo 0 en y, el elevarlos al cuadrado, multiplicarlo por 3 y sumarlo, no hace que sea mayor que 9. Entonces ese punto no puede ser solución de esta inecuación. Eso me está diciendo que no van a ser los puntos interiores de la elipse, sino que van a ser los puntos exteriores. Por ejemplo, que yo tome este puntito que marco con el mouse, que es 0 de x, 4 de y. Si reemplazás 0 en x y 4 de y, me quedó 16. 16 es mayor a 9. Por lo tanto, ese punto tiene que ser parte de la solución de esta inecuación y me está diciendo que los puntos exteriores van a ser soluciones. Entonces considero el borde de la elipse y todo lo que está por afuera de la elipse, que va a ser el dominio de esta función. ¿Se entendió lo que hicimos? Vuelvo hacia atrás si es necesario. Profe, ¿podría explicar de nuevo porque no entendí? No se te escucha nada. Escucho que alguien está hablando muy bajito allá atrás, pero nada. Que lo repita, profe, porque no lo entendió. Bien, lo que decía es, yo tengo z definido como la raíz cuadrada de una expresión. Pero para que esa expresión tenga sentido, como es una raíz cuadrada, tengo que exigir que lo que está dentro del radicando, exigirle que sea positivo. Entonces hice eso. Todo lo que está dentro de la raíz, que se llama radicando, que el radicando sea positivo. Y una vez que planteé que el radicando sea positivo, me las tengo que ingeniar porque es una inecuación, pero donde interviene el x y el y. Entonces tengo que llevar esa inecuación de alguna manera a algo que yo conozca para poder identificar cuáles son los puntos, los valores de x y cuáles son los valores de y que verifican esta inecuación de dos variables. Entonces esta inecuación de dos variables, lo único que hice es pasé el 9 hacia el otro miembro, sumando, y me quedó esta expresión. Y esta expresión nosotros sabemos que es la expresión de una elipse. ¿Sí? Entonces me está hablando de los xy
que verifican algo que tiene que ver con una elipse. Si yo el 9 lo paso dividiendo en X, me va a quedar raíz de 3, el radio, y en Y me va a quedar 3. Entonces me quedó una elipse que es de radio en X raíz de 3 y en Y 3. Dibujé la elipse. Y ahora digo, ¿cuáles son los XY que verifican tales que si yo los reemplazo acá en esta inecuación, me dé mayor o igual que 9? Esos XY, ¿cómo hago para determinarlos? Puedo tomar puntos de prueba. Entonces yo les decía, por ejemplo, ¿qué pasa si tomo el 0, 0 para ver si cumple con esta desigualdad o no? Al reemplazar 0 en X y al reemplazar 0 en Y y hacer la cuenta, me va a quedar 0 en este miembro de la igualdad, el que estoy marcando con el mouse. ¿Y 0 es mayor que 9? No. Entonces el 0, 0 no es solución de esa inecuación. En cambio, si tomara este punto que es 0 de X, 4 de Y, al reemplazarlo en la inecuación me queda 16. Me pregunto si 16 es mayor que 9 y 16 es mayor que 9. Entonces me está indicando que son los puntos de la elipse por la igualdad, por el signo igual. Y el signo mayor tienen que ser los puntos exteriores a la elipse. Entonces el dominio dibujado me quedaría esto, la elipse y los puntos de afuera de la elipse. En forma teórica queda escrito de esta manera que tengo acá. ¿Ahora quedó claro o hay alguna duda? Sí, profe, ahora sí entendí, gracias. Perfecto. Bien. Bueno, acá hay algunos errorcitos que fui marcando. A ver, miro el chat. Si z toma dos valores, no es función. O sea, si para un x, para un y, hay dos valores de z, dejaría de ser función. Bien. En este caso, es diferente, ¿sí? Planteamos una función que depende de tres variables, de x, de y y de z. Entonces, en realidad ni sé si es función. Miro el chat, aguanten. Bien. Entonces, lo que tenemos es una expresión que depende de tres variables. Si depende de tres variables, entonces en caso de ser función, el dominio, que acá está mal anotado, acá está el D arriba, está mal expresado, el dominio es un subconjunto de R3. Lo que hago es exigir, como hay una raíz cuadrada, lo mismo de recién. Exigir que el radicando sea mayor o igual que 0. ¿Y eso qué significa que el radicando sea mayor o igual que 0? Despejando de acá, nos queda esta expresión. Y esta expresión es la expresión de una cuádrica que ustedes desde álgebra saben que si esa representa una esfera de radio 3. Entonces me dice que para que esta expresión tenga sentido, entonces es equivalente a que mires esta esfera y me está diciendo que son los puntos de la esfera y los puntos que son menores o iguales a la esfera. Entonces me está indicando que eso es la esfera como cáscara y además también los puntos interiores. O sea, ahora sí es la naranja compacta, maciza, la cáscara más el interior, sería el dominio de esta expresión, pero que la ampliamos una variable. Ahora ya no es de dos variables, sino que es de tres, de X, de Y y de Z. Y el dominio son puntos del espacio que lo constituyen la esfera y su interior. Bueno. Profe, Sí. ¿por qué cuando despejó, o sea, que estaba todo, que tenía que ser mayor a 0, cuando pasó al 9, tiene que ser menor a 9? Y porque el 9 o pasa menos x cuadrado, menos y cuadrado, menos z cuadrado hacia el otro miembro, y me dice que 9 tiene que ser mayor que la suma de los cuadrados. Entonces lo escribí de esa manera. La suma de los cuadrados es menor que 9. ¿Estamos? Profe, Gracias, no me había dado cuenta de eso. Bien. ¿Alguna otra dudita de esto? ¿podemos dar un ejemplo? No, por poner uno yo, profe, que sea, por ejemplo, así, que sea uno medio parecido al que dije hoy recién, que era raíz de X
más y cuadrado. ¿Ahí cómo hallas el dominio? Y le exijo que x más y cuadrado sea positivo, y de ahí despejo y me va a quedar que o va a ser la parábola y el interior, o la parábola y el exterior. Lo que podría hacer es abrir un archivito de Word y ahí mostrarles lo que vos me estás diciendo si querés. No hay ninguno, estoy mirando, ¿eh? No hay ninguno. Y entonces ahí mostrarles eso, digamos, ¿sí? Vamos a hacer una cosita. Me quedo con el ejemplito que me decís, voy a abrir un archivito de Word, y lo que voy a hacer es a ese archivito, después de última se lo adjunto acá como un complemento, porque encima esto está escrito en látex. Este apunte no lo hice yo, y al estar escrito en látex, yo no lo puedo modificar. Pero sí se les puedo agregar, como les decía, si hay cositas que quiero agregar, les puedo poner alguna observación o algo cuando lo suba, de algún ejemplo que se agregó o lo que sea, para que ustedes tengan más completo el apunte. ¿Está? Vamos a cortar 10 minutitos, ¿sí? Y vuelvo acá con el ejemplo de ustedes, y a partir de ahí ya sería otro temita. ¿Está? Corto acá, volvemos en 10 minutitos, ¿sí, chicos? Dale, profe. Dale, profe, listo. ¿Nos salimos de la reunión o nos quedamos? Yo voy a pausar la grabación, no la voy a detener. Así que si quieren, quédense acá, digamos, y listo. Bueno, dale. Reanudar grabación. No, ahí está. Gracias, Negrita, discúlpame. Entonces, les decía que necesitamos, por un lado, saber cómo se definen las trazas y cómo se definen las curvas de nivel, para poder armar esos mapas que se llaman de contornos o de relieve. Entonces, la idea es la siguiente. El apunte está armado al revés. Primero está hecho el ejemplo y después está definido. Por eso me voy a la definición primero, ¿no? Las curvas de nivel de una función, pero esto es de una función de dos variables, son las curvas cuyas ecuaciones tienen esta forma. O sea, si yo tenía que z es función de x y de y, lo que voy a hacer es darle valores a z, dejar valores de z fijos, y con eso eliminar la variable que era la variable dependiente, y me va a quedar una ecuación de dos variables, y si es una ecuación de dos variables, entonces me van a quedar curvas. Entonces, darle valores a z, tienen que imaginarse lo siguiente, chicos. Si yo tengo una superficie y le doy valores a z igual a 0, z igual a 1, z igual a 2, son planos. Z igual a 0 es un plano, z igual a 1 es otro plano, planos constantes. Voy a intersectar analíticamente a la superficie, en este caso a la función, porque se llaman curvas de nivel. Cuando le das valores a z y z es función de x y de y, se llaman curvas de nivel. Y con esas curvas de nivel que se obtienen en distintos niveles según la altura que uno tiene, va a poder descifrar qué pasa. Entonces observen este dibujo que tenemos acá, por ejemplo. Si yo trazo el plano z igual a 0, la intersección va a ser la curva que queda justo en el piso. Va a ser esa elipse. Ahora, si yo trazo el plano z igual a 1, voy a cortar al elipsoide o al semielipsoide, con un plano constante, y me va a quedar también una elipse en un plano superior al del z igual a 0, pero una elipse que es más chiquita en ambos radios que la primera. Si trazo z igual a 2, me va a quedar otra vez otra elipse, pero más chiquita. Si el z es muy grande, no lo va a cortar. Entonces me está diciendo para qué valores de z esa función tiene sentido. Y me está diciendo que me van quedando elipses de radio mayor hasta elipses de radio menor, y si yo las graficara esas elipses, entonces voy a poder tener el mapa de relieve o de las curvas de nivel, y eso me está diciendo, de alguna manera me está dando una descripción de qué está pasando con esa función o con esa superficie. Acá los dibujos están muy chiquitos, lo más probable es que yo arme dibujos más grandes. Si yo tuviese un cono, un semicono, el semicono inferior, y corto con z igual a 0, entonces me va a quedar un puntito. Si corto con z igual a 1, el plano z igual a 1 acá arriba, no hay intersección.
Si corto con z igual a menos 1, me va a quedar en ese plano una circunferencia. Si el z es menos 2, también me queda una circunferencia, pero de radio mayor. A medida que bajo los niveles de z, me van quedando circunferencias de radio cada vez mayor. Y eso es lo que me va a permitir, de alguna manera, entender el comportamiento de la superficie. Entonces veamos un ejemplo. Yo tengo en este ejercicio, tengo z igual a la raíz de esta expresión. Entonces, si yo paso la raíz como cuadrado, me va a quedar que z cuadrado es esta expresión. Y de ahí, despejando, me queda esta expresión. Y esta expresión, si yo voy a esa tablita que les decía a ustedes de las cuádricas clásicas, es la ecuación de un elipsoide completo. Esta ecuación. Pero si yo tengo en cuenta que me dijeron que z es el resultado de una raíz, o sea que z es positivo, entonces no es un elipsoide completo, sino que es el semielipsoide, la parte superior del semielipsoide. Y entonces dibujemos nada más que la parte superior del elipsoide. En este caso, la superficie, por ser una superficie conocida, no le tracé las curvas de nivel. Directamente fui a esa tablita, me figura en esa tablita cuál es la ecuación, me figura en esa tablita cuál es el dibujo, y lo que hago es dibujarla de acuerdo al 4, al 16 y a este otro 16, que son los radios del elipsoide, y lo tengo sujeto a la consideración que a mí me dieron, que z es mayor o igual que 0, y me quedo con el semielipsoide. Y no tuve que andar haciendo cuentas ni curvas de nivel. Si me dieran esta superficie, entonces lo primero que voy a hacer es lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Che, ¿será una superficie conocida? Entonces me voy a la tabla esa de las cuádricas. Observen que este menos lo podría pasar hacia el otro miembro y esta raíz elevar al cuadrado a ambos miembros y la ecuación va a ser esta. Y esa, en la tablita figura esa ecuación. Y me dice que es la ecuación de un cono. Claro, es la ecuación de un cono, pero a nosotros en este ejemplo nos dieron despejado z, o sea que z es el resultado de una raíz cuadrada, pero tenemos un signo menos delante, o sea que me está diciendo que z es negativo. Entonces es la ecuación del cono respetando que z es negativo y me quedaría simplemente el semicono. Con esa idea tampoco tuve que hacer las curvas de nivel ni mirar nada. Simplemente me basé con esto de cuáles son las gráficas más clásicas. Ahora, si en lugar de eso me tocara otra superficie, entonces voy a tener que hacer el análisis de las curvas de nivel. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es tomar una superficie conocida, vamos a trabajar con las curvas de nivel. ¿Por qué? Para poder visualizar en forma gráfica y estar seguro de lo que estamos haciendo. Luego vamos a transferir ese razonamiento a una superficie desconocida donde realmente vamos a tener que confiar en las cuentas y que esas cuentas nos den un esquema gráfico y nos den una idea de cómo sería la superficie. En principio, voy a poner una superficie que sea conocida, ¿sí? Nos pide trabajar con las superficies del ejercicio anterior. Entonces tomo el primer ejemplo del ejercicio anterior, con z mayor o igual a 0. Recuerden que habíamos hablado que eso, por la gráfica que nosotros conocíamos y teníamos la tabla de gráficas conocida, era un semielipsoide. Si yo no lo conociera, lo que hago es, le empiezo a dar valores a z. A z le voy a dar valores. Entonces, fíjense, voy a decir, z le voy a dar un cierto valor k. Entonces puse que z es una constante, considerando que la constante tiene sentido solo mientras que sea positiva. Porque si a z le doy valores negativos, me queda que un valor negativo es el resultado de una raíz cuadrada, y no tendría sentido. Entonces le digo, bueno, z va a tomar un valor constante, pero siempre que sea positivo.
puse el valor constante, despejé, hice todo un jueguito y me quedó esta expresión que está acá. Y esa expresión, observen que es lo mismo que la expresión de una elipse, donde este sería nuestro radio, porque este lo paso dividiendo, me queda un 1 en este lado de la igualdad, y me quedarían estas expresiones debajo de x cuadrado, debajo de y cuadrado, siempre que la expresión sea positiva, porque es el resultado de la suma de cuadrados, y entonces me dice que si yo le pongo valores constantes a z, siempre quedan elipses. Bueno, quedan elipses, entonces es lo que nosotros estábamos visualizando al conocer la gráfica acá. Si trazo con z igual a 0 me queda una elipse, con z igual a 1 una elipse que cambian los radios, para z igual a 2 una elipse que cambian los radios, pero si z es muy grande, la intersección es vacía. Eso la cuenta también lo tiene que decir, y lo dice, porque fíjense que le di valores a z, valor constante lo llamé k, un cierto valor, pero ese 16 menos k cuadrado le tengo que exigir que sea positivo. Y eso implica que el k esté entre 0 y 4. Entonces, este valor k que yo le di constante a z, tiene sentido mientras esté entre 0 y 4. Si me voy al dibujo, cosa que lo conocemos, si no lo conociera, todo lo tengo que hacer en forma analítica y descifrar desde la cuenta que está pasando, me dice que para intersectar tiene sentido que z valga 0 o z valga cualquier valor entre 0 y 4, y cualquiera sea el valor entre 0 y 4 inclusive, me van a quedar elipses de radio cada vez más chiquito hasta que z valga 4. Cuando z vale 4, me va a quedar simplemente un punto. Si eso no lo logro ver en forma genérica, como lo hice yo acá de una, entonces lo puedo hacer por partes. ¿Ven? Digo, ¿qué pasa si vale 0? Si k vale 0, entonces me va a quedar reemplazando en esta expresión, si k vale 0 me quedó 4 de x al cuadrado más y cuadrado igual a 16. Paso el 16 dividiendo y me quedó esta elipse. Si k vale 3, hago la misma cuenta, reemplazo allá, paso dividiendo y me quedó esta elipse. Si k vale 2, esta elipse. Si k valiera 4, me va a quedar 16 acá. 16 menos 16 es 0, entonces me queda que el x y el y valen 0, por lo tanto me quedaría ese puntito. Y acá dibujé las elipses. Y en las elipses, en el mapa de relieve o donde dibujamos las curvas de nivel, entonces dibujé para cada valor de k la elipse que iba teniendo. Y ahora me deja leer lo siguiente. Si z se va agrandando, las elipses, la primera elipse es la más grande. Luego agrando z, obtengo una elipse más chica. Luego agrando z, la elipse más chiquita, hasta llegar a un punto. Y a partir de ese punto, si z se agranda, no hay intersección. Entonces me dice que es algo que es como una montaña, va hacia arriba. Entonces tengo idea de cuál es el comportamiento de esta función que naturalmente coincide con el elipsoide que nosotros teníamos. ¿Alguna duda? Vuelvo hacia atrás. Vuelvo hacia atrás en lo que necesiten. Profe, en el ejemplo del elipsoide, acá hacia arriba del todo, ¿no? De los primeros, vio que decía que era z mayor a 0, y el radio de z, o sea, como Las lo máximo posibilidades. que puede tomar z, lo máximo que puede tomar z no sería también 4. Claro, por eso acá pusimos eso. Fíjate que acá abajo le obligamos, dijimos que íbamos a poner una constante en lugar de z. Ah, ahí está. Y a sí, esa sí, sí. constante hicimos una deducción donde me dice que solo tiene sentido cuando la constante está entre 0 y 4. Gracias, no me escuchó. Profe, Sí. cambiar z por k, ¿por algo, profe? O Z es el nombre de la variable que depende de x y de y. perfecto, Cuando sí. vos a z le decís que es una constante, entonces estás diciendo z vale 2, z vale 3, z vale 0. Entonces estás pensando en el plano constante
Y eso que estoy haciendo acá es la intersección entre la superficie y el plano constante. Entonces, Perfecto. ¿tiene sentido escribirlo? Sí. Y esa intersección son elipses. Eso es lo que me está diciendo. O sea, claro, tendremos que aclarar que trabajamos con constante. ¿Cómo? Que lo tendríamos que aclarar. No es que Claro, vamos y hay que trabajamos directamente con aclararlo. Z. Hay que aclararlo porque lo que vos... No es lo mismo poner Z que poner Z igual a K. Una vez que vos pusiste Z, que Z es K, que es lo que hice acá yo, entonces estás pensando en planos constantes y lo estás igualando a este valor de Z, o sea, lo estás igualando con la superficie. Entonces estás haciendo analíticamente la intersección entre ese plano y esa superficie, que en este caso, por ser supuestamente una conocida, es un elipsoide. Perfecto. ¿Alguna duda? Vuelvo hacia atrás. Profe, una consulta. Mi gráfico de relieve es el gráfico que quedó abajo. Este. Eh, No se escucha, Negri. No te escuché, ¿eh? Creo que se le cayó el internet, profe. No escucho nada. ¿Me escucha, profe? Ahí sí te escucho a vos, a la chica no la escucho. Ah, no, me parece que se le cayó internet a la chica. Ah. No se escuchó más. Bueno, díganme si hay otra dudita. Vuelvo hacia atrás. Bueno, si no hay dudas, entonces ahora voy a agarrar el otro ejemplo, el del semicono, y voy a trabajar otra vez con la misma idea. Después no la tenemos que arreglar solo, con cuentas. Entonces voy a agarrar el semicono y le voy a trazar las curvas de nivel. Primero, recordar la definición de curvas de nivel. ¿Qué son curvas de nivel? En principio, las curvas de nivel se hablan solo para funciones. Bueno, esta ecuación dijimos que era una función. ¿Y en qué consisten las curvas de nivel? En darle valores a la variable que es dependiente, siempre que esos valores tengan sentido, que eso significa trabajar con planos constantes y significa hallar la intersección entre la superficie que me dieron, que en este caso es una función, y esos planos constantes. Entonces, si nosotros hiciéramos de cuenta que no sabemos nada, cosa que sí sabemos porque es una superficie conocida, vemos que teníamos un semicono y que si intersectamos con planos paralelos al XY, tiene sentido que esos planos estén por debajo del plano XY y no por encima. Esa es una observación. Segunda observación, vemos que si intersectamos con un plano me queda un punto y a medida que voy bajando van quedando circunferencias cada vez más grandes. Entonces todo eso lo quiero en cuenta, porque yo tengo que ser capaz de no ver el gráfico y arreglármelas con cuentas y con esas cuentas armar el mapa de relieve o de curvas de nivel. Entonces, ¿qué hago? Acá tengo la ecuación del semicono. Yo sé que Z tiene que ser negativo. Entonces voy a considerar un número K negativo y le voy a dar valores a Z negativos. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que si le estás dando valores a Z negativos, estás considerando planos constantes o planos paralelos al XY, pero por debajo del plano XY. Eso estamos diciendo. Entonces, le di a Z valores constantes. Acá quedó. ¿Sí? Despejando, ¿no? Y acá tengo, ¿qué me queda? ¿Qué es esto? Considerando que el K es negativo. Si observamos, estas no son más que ecuaciones de circunferencia. Dependiendo de K, será el radio de la circunferencia, y siempre tiene sentido que el K sea negativo por lo que estábamos hablando. Salvo que el K sea cero. Si el K es cero, me queda el punto. Entonces ahí me está diciendo todo ya. Las curvas de nivel son circunferencias por debajo del plano XY, excepto cuando K vale 0, que me queda un solo punto. Si eso no me doy cuenta al leerlo acá, completo acá, le doy valores hasta que empiece a leerlo como corresponde. Si K vale 0, me quedó X cuadrado más Y cuadrado, reemplazando ahí el 0, igual a 0.
y eso es un solo punto. Si K vale 1, entonces ¿qué me quedó? Acá un 1 y me quedó x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué me está quedando? Una circunferencia de centro 0, 0 y de radio 1. En realidad no puede ser 1 porque dijimos que el K es negativo. Entonces es K igual a menos 1 el que va acá. K igual a menos 1. Para K igual a menos 3 pasa lo mismo. Reemplazo y me quedó el K igual a menos 3. Entonces al reemplazarlo me queda una circunferencia de centro 0, 0 y de radio 3. Si dibujo, acá empiezan a quedar las circunferencias. El punto, una circunferencia de un radio, una circunferencia de radio mayor, una circunferencia de radio mayor. Entonces, ¿qué me está diciendo? En la medida que el nivel de Z baja, voy obteniendo circunferencias cada vez más grandes. Entonces es algo puntudo o algo anguloso hacia arriba por la forma que tiene. Termina en un punto y después siempre tengo circunferencias cada vez más grandes en la medida que el nivel Z va descendiendo. Bien, hasta ahí voy a dar hoy. Díganme si hay alguna duda y vuelvo hacia atrás en lo que necesiten. Profe, yo creo que no. Cualquier cosa, después cuando suba la punta me lo pondré a leer de nuevo, profe. ¿Cómo? Que por ahora no, profe, pero si me surge alguna duda, yo después me pongo a leer el apunte y lo consulto el miércoles. Sí, igual el miércoles, fíjense que dejé un ejemplo para retomar y a partir de ahí continuar. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si surgen dudas, los prácticos van a hablar de curvas de nivel, van a hablar de trazas. Nosotros lo único que vimos son curvas de nivel. Las trazas, el apunte las define, es algo muy parecido a lo que estamos haciendo. ¿Sí? Así que aquellos que quieran avanzar pueden avanzar tranquilamente. ¿Estamos? Y si no, simplemente se quedan hasta curvas de nivel, que lo voy a retomar la clase que viene, y lo termino con el tema de las trazas. Y ahí se terminaría la teoría del práctico 2. ¿Va a subir este PDF después, profe, cuando se levante Petco? Primero voy a buscar, acá ya anoté todo, porque creo que este PDF, vieron que hay errores marcados acá con rojo y eso, creo que yo ya lo había arreglado este PDF, si no lo subo con los errores y en la medida que puedo voy corrigiendo, digamos, porque los errores están marcados. ¿Estamos, chicos? Dale, Profe, Sí. Yo diría, profe, que no subo con los errores por si nos confundimos o algo. No te escucho, Lucho. Que no subo con los errores porque ya veo que después nos confundimos o algo. No, pero está marcado clarito acá, porque es K igual a 1, están marcados, digamos, no va a haber problemas, ¿sí? Ve, acá agregué una raíz cuadrada. Yo si me da profe, ahora... ¿hasta qué punto se puede hacer? Todo lo que diga curvas de nivel. Porque si te basás en la teoría, si te basás en el apunte, lees lo que es traza, que es muy parecido a lo que hicimos, muy parecido, y podés trabajar con las trazas tranquilamente. Bueno, listo, chicos, los dejo en la práctica entonces, ¿sí? Profe. Nos vemos el miércoles 8:30. Chau, chau. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos. Profe, Muchas gracias. Profe. ¿Sí? ¿La práctica por dónde la tenemos? Tienen que entrar a Pedco. El problema es que está caída Pedco. ¿Alguien tiene el link? Entonces, espérame un segundito. Por lo menos les doy la dirección de alguna de las... A ver, espérenme un cachito. Hola chicos, les hago una consulta, buen día. Si Pedco está caída, necesitaría un link para ponerle a los chicos acá en el chat antes de cerrar la teoría, antes de irme de la clase, para que se puedan comunicar
por lo menos con algún link, y después ustedes arreglan si van a trabajar en forma conjunta o independiente, porque eso no sé cómo lo arreglaron. Espérenme un segundito, chicos, que ahí mandé un audio.